Era el 2 de agosto de 1968. El monasterio de San Giovanni Rotondo estaba sumido en un silencio profundo. Padre Pío, en sus últimos días de vida, susurró algo que cambiaría para siempre la forma en que miles de familias alrededor del mundo experimentarían milagros en sus hogares. Lo que reveló aquella tarde lluviosa nunca fue oficialmente documentado por la Iglesia, pero 3 enfermeras que estaban presentes, ellas lo oyeron y guardaron ese secreto por décadas. ¿Alguna vez has sentido que tu casa debería ser diferente? Que debería existir algo más, una presencia, una protección, una energía que transformase cada rincón en un espacio sagrado? Padre Pío sabía exactamente cómo hacerlo realidad. Y todo comienza con algo tan simple que probablemente has dejado escapar por el desagüe cientos de veces. Agua de lluvia. Pero no cualquier agua de lluvia. El agua que cae específicamente en el mes de agosto. Existe una razón oculta. Una razón que conecta los cielos con la tierra de una forma que la ciencia no puede explicar, pero que la fe puede sentir en la piel. ¿Sabes por qué agosto es diferente a los otros meses? El 15 de agosto, la Iglesia celebra la Asunción de la Virgen María. Es el momento en que María es elevada a los cielos, cuerpo y alma. Y durante todo este mes mariano, algo extraordinario sucede con las aguas que descienden del cielo. Se cargan de una bendición especial, como si cada gota fuera tocada por la propia mano de María antes de llegar hasta nosotros. Padre Pío descubrió esto a través de una visión que tuvo en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba orando en el monasterio cuando sintió una presencia familiar a su lado. Era la Virgen María. Ella señaló la ventana, donde una lluvia fina caía sobre los jardines del monasterio. «Recoge estas aguas, Pío. Ellas llevan mi bendición a los hogares de los fieles». Pero había más. María le mostró 5 puntos específicos donde esa agua debería ser colocada dentro de una casa. 5 puntos que funcionan como portales energéticos, transformando cualquier hogar común en un imán para milagros. Durante 25 años, Padre Pío discretamente guió a algunas familias a seguir esta práctica. Los resultados eran imposibles de ignorar. Familias que estaban al borde de la separación se reconciliaban. Niños enfermos se curaban inexplicablemente. Problemas financieros que parecían sin solución encontraban salidas milagrosas. La primera familia en experimentarlo fue la familia Rossi, de un pequeño pueblo italiano. Antonio trabajaba en el campo y María cuidaba de 6 hijos pequeños. En 1944, durante la guerra, perdieron todo. La casa fue bombardeada. Antonio resultó herido y ya no podía trabajar. Padre Pío los conoció cuando fueron a pedir una bendición al monasterio. El santo escuchó la historia y susurró algo al oído de María Rossi que nadie más escuchó. Esa noche, María siguió exactamente las instrucciones recibidas. Recogió agua de lluvia durante una tormenta de agosto. La colocó en los 5 puntos indicados. E hizo las oraciones que Padre Pío le había enseñado. 7 días después, un milagro. El hermano de Antonio, que había emigrado a Estados Unidos 20 años antes y nunca más había dado noticias, apareció en la puerta de la casa temporal donde estaban viviendo. Había prosperado en Estados Unidos, había abierto una pequeña empresa y llevaba años buscando a su familia. No solo los ayudó financieramente, sino que llevó a toda la familia para comenzar una nueva vida en Estados Unidos. Antes de partir, María Rossi volvió al monasterio para agradecer. Padre Pío la abrazó y dijo una frase que ella nunca olvidó. El agua que desciende del cielo en agosto lleva lágrimas de alegría de la Virgen María. ¿Pero por qué funcionaba? El agua de lluvia de agosto carga una frecuencia vibratoria diferente.
Cuando la Virgen María fue asunta a los cielos, ella estableció una conexión especial entre el plano celestial y el terreno durante todo el mes de agosto. Cada gota que cae en este periodo carga un poco de esa energía de transición, de esa puente entre lo humano y lo divino. Padre Pío lo explicaba usando un lenguaje que todos podían entender. Imaginen una escalera entre el cielo y la tierra. Durante agosto, María desciende algunos peldaños de esa escalera. Las aguas que caen en este mes tocaron sus pies en el descenso. Y cuando colocas esa agua en los 5 puntos correctos de tu casa, estás creando una red de protección y atracción de milagros que funciona las 24 horas del día. Pero necesitas saber exactamente dónde colocarla. El primer punto es la entrada principal de tu casa. Ahí es donde toda la energía externa primero toca tu hogar. Cuando colocas un pequeño recipiente con agua de lluvia de agosto cerca de la puerta de entrada, estás creando un filtro energético. Padre Pío lo llamaba guardián invisible. Solo las energías positivas pueden pasar. Las negativas son neutralizadas antes incluso de cruzar el umbral. La posición exacta es importante. El recipiente debe estar del lado derecho de la puerta, visto desde quien entra a la casa, nunca del lado izquierdo, y debe estar a una altura entre 50 centímetros y 1 metro del suelo. Puede estar en una mesita pequeña, en una repisa, incluso en un nicho en la pared. Lo importante es que no esté en el suelo ni demasiado alto. El segundo punto es la cocina, específicamente cerca de la estufa o la nevera. La cocina es el corazón nutricional de la familia. Es allí donde la comida se transforma en amor. Cuando consagras este espacio con agua bendecida, cada comida preparada carga una dosis extra de armonía familiar. Aquí hay un detalle que pocos conocen. Si tu cocina tiene estufa, colócalo cerca de la estufa. Si solo tiene microondas y nevera, cerca de la nevera, pero si tienes ambos, siempre cerca de la estufa. El fuego tiene una capacidad especial para potenciar la energía del agua consagrada. Es por eso que Padre Pío recomendaba que la familia hiciera al menos una comida al día, todos juntos, alrededor de la mesa de la cocina. Cuando una familia come junta al lado del agua bendecida, cada palabra dicha durante la comida se convierte en oración, solía decir. El tercer punto es el dormitorio principal, no cualquier lugar del cuarto, sino específicamente al lado de la cama, en la mesita de noche. Durante el sueño, nuestra alma se vuelve más receptiva a las influencias espirituales. Tener agua consagrada cerca crea un campo de protección que aleja las pesadillas y atrae sueños reveladores. Pero existe una técnica específica para potenciar este punto. Antes de dormir, toca ligeramente el recipiente con agua y haz una pequeña oración silenciosa. Virgen María, protege nuestros sueños y envía tus ángeles para guardar nuestro descanso. Las familias que hacen esto relatan sueños más tranquilos y muchas veces sueños con orientaciones sobre los problemas que están enfrentando. La familia Hernández, de país hispanoamericano a elegir, practica esto hace 15 años. El hijo mayor, ingeniero, cuenta que los proyectos más difíciles del trabajo siempre los resuelve a través de los sueños que tiene después de esta oración. Es como si mi subconsciente se conectara con una inteligencia superior durante la noche, explicaba. El cuarto punto es lo que Padre Pío llamaba la esquina de la abundancia. Es la esquina de tu casa más alejada de la entrada principal. Allí es donde la energía se acumula, se concentra. Cuando colocas agua de lluvia bendecida de agosto en ese lugar, estás programando tu casa para atraer prosperidad de todas las formas. Para identificar ese punto, necesitas pensar en el plano de tu casa. Si la entrada principal está al norte, la esquina de la abundancia está en el extremo sur más alejado. Si tiene 2 pisos,
siempre en la planta baja. Esa esquina no necesita ser una habitación importante. Puede estar en una despensa, en un lavadero, incluso en un pasillo. Lo importante es que sea el punto energéticamente más distante de la entrada. Allí colocas el recipiente y haces una oración específica. San José, proveedor de la Sagrada Familia, bendice esta casa con trabajo digno y prosperidad justa para toda nuestra familia. ¿Por qué San José? Padre Pío explicaba que la Virgen María siempre trabaja junto con su esposo. Cuando María bendice una casa, José trae el sustento, decía. Y el quinto punto, este es el más poderoso de todos, es el altar familiar. Si no tienes uno, puedes crear un pequeño espacio sagrado en cualquier habitación, una pequeña mesa con una imagen de la Virgen María, un crucifixo, tal vez una vela. Allí colocas el recipiente más importante. Este quinto punto funciona como el centro de comando de toda la energía de la casa. Es allí donde harás la oración de consagración que activa todo el sistema. Pero el altar familiar no puede ser improvisado. Necesita seguir algunas reglas básicas que Padre Pío estableció. Primero, siempre orientado al este, la dirección del sol naciente. Segundo, debe tener al menos una imagen de la Virgen María y una de Jesús. Tercero, una vela que se enciende todos los viernes por la noche. Cuarto, una pequeña Biblia o al menos un rosario. Y quinto, el recipiente con agua de agosto debe quedar exactamente en el centro del altar, entre la imagen de María y la de Jesús. Pero existe una forma específica de recoger esa agua. No es simplemente colocar un cubo bajo la lluvia. El recipiente debe ser de vidrio transparente, nunca de plástico o metal. El vidrio permite que la energía del agua se mantenga pura y no sea alterada por otras frecuencias. Padre Pío era muy específico sobre esto. El vidrio está hecho de arena, que es tierra purificada por el fuego. Es el material que más se aproxima a la transparencia del cristal celestial. La recolección debe hacerse preferiblemente durante el día, cuando la luz solar aún toca las nubes. Si llueve de noche, el agua también sirve, pero la potencia energética es ligeramente menor, y existe una oración específica que debe hacerse en el momento de la recolección. Padre Pío enseñó esta oración a las 3 enfermeras que guardaron su secreto. María Santísima, Madre de la Iglesia y Reina de los cielos, bendice estas aguas que descienden de tu reino, que cada gota lleve tu protección y tu gracia al hogar que la recibirá, que sean instrumento de milagros y fuente de paz para toda familia que las acoja con fe. Amén. Debes repetir esta oración 3 veces mientras el agua cae en el recipiente, pero existe un detalle que hace toda la diferencia. La oración debe hacerse en voz alta, no susurrada. Padre Pío explicaba que la palabra dicha con fe tiene poder creador, como la palabra de Dios que creó el universo. Después de recolectada, el agua debe dividirse en 5 pequeños recipientes de vidrio. Pueden ser vasitos, pequeños frascos, incluso tapitas de botella de vidrio sirven. Lo importante es que sean transparentes y que cada uno contenga al menos una cucharada sopera del agua consagrada. Aquí hay un secreto que pocos conocen. Los 5 recipientes no necesitan ser iguales. De hecho, es mejor que sean diferentes. Cada uno debe reflejar la personalidad del punto donde se colocará, para la entrada, un recipiente más resistente, ya que estará expuesto al movimiento de personas. Para la cocina, algo que recuerde a la alimentación, puede ser un vasito de vidrio pequeño o incluso una taza de vidrio. Para el dormitorio, algo delicado y bonito, que armonice con el ambiente de descanso. Para la esquina de la abundancia, un recipiente simple pero sólido, que represente estabilidad. Y para el altar, el más bonito de todos,
digno de estar en la presencia de lo sagrado, en el momento de colocarlos en los 5 puntos de la casa. Harás otra oración, pero esta Padre Pío solo se la reveló a una persona, hermana Margarita, una monja que cuidó de él en sus últimos años. Ella guardó esta oración como un tesoro y solo la compartió con otras 2 personas antes de morir, en 1994. Una de esas personas era doña María, una brasileña que vivía en Italia y que había perdido a su marido en un accidente de trabajo. Estaba desesperada, sin dinero, con 3 hijos pequeños que criar sola. Hermana Margarita le enseñó el secreto completo de Padre Pío. Doña María siguió cada instrucción al pie de la letra. Recogió el agua el 8 de agosto de 1995. La colocó en los 5 puntos de su pequeña casa en Roma e hizo la oración secreta. 7 días después, recibió una llamada inesperada. La empresa donde trabajaba su marido había descubierto un error en su seguro de vida. En lugar de las 50.000 liras que había recibido, tenía derecho a 500. Son 0 liras, pero no fue solo eso. Al mes siguiente, el hijo mayor, que siempre tuvo dificultades en la escuela, comenzó a obtener calificaciones excelentes. La hija del medio, que sufría de asma crónica, dejó de tener crisis por completo, y el hijo menor comenzó a hablar de un ángel de la guarda que aparecía en su habitación todas las noches. Doña María supo que algo sagrado estaba sucediendo en su casa. Cuando regresó a Brasil, en 1998, trajo consigo no solo el secreto, sino también un pequeño frasco con agua de lluvia bendecida de agosto por Padre Pío. Esa agua la guardó como reliquia, pero antes de morir, en 2019, compartió el secreto completo con su hija mayor, y así fue como llegó hasta nosotros. La oración secreta que activa los 5 puntos es esta: Padre Pío, intercesor de los milagros imposibles, presenta al corazón de Jesús estas aguas que coloco en mi casa. Que cada gota sea semilla de gracia, cada recipiente sea portal de bendición. Que mi casa se convierta en extensión del cielo en la tierra, imán de milagros y refugio de paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Esta oración debe hacerse de rodillas ante el 5.º punto, el altar familiar, después de que los otros 4 recipientes ya estén en sus lugares. Pero existe un ritual específico para hacer esta oración. Primero, enciendes una vela en el altar, luego ya tomas el recipiente con agua en tus manos y lo elevas hacia la imagen de Jesús. La oración debe repetirse 3 veces. La primera vez, en voz alta. La segunda, susurrada. La tercera, en silencio, solo moviendo los labios. Luego, bebes 3 pequeños sorbos del agua bendita y colocas el recipiente en el centro del altar. Y entonces, esperas. Las señales de que tu hogar ha sido activado comenzarán a manifestarse en los primeros 7 días. La primera señal es una sensación diferente en el aire, como si la atmósfera de la casa se hubiera vuelto más ligera, más pura. La gente que visita tu hogar comenta que se siente bien allí, incluso sin saber explicar por qué. Doña Carmen, una venezolana que vive en Miami, cuenta que, después de realizar el ritual, el cartero comenzó a comentar que disfrutaba entregar correspondencia en su casa. No sé por qué, pero siempre me siento bien cuando paso por aquí, decía. La segunda señal son los sueños. Sueños más vívidos, más significativos. Muchas veces, sueños con seres queridos que ya partieron, trayendo mensajes de consuelo y guía. La tercera señal es la armonía familiar. Discusiones que antes se prolongaban por días, se resuelven en horas. Malentendidos que se desvanecen con mayor facilidad. Es como si un espíritu de paz se hubiera instalado en el hogar. La cuarta señal es la más impresionante de todas. Objetos que estaban perdidos durante meses simplemente aparecen en lugares obvios.
llaves, documentos, joyas, como si la propia casa estuviera colaborando para organizar la vida de la familia Santos, de un pequeño pueblo en el sur de España, relata que después del ritual nunca más perdieron nada importante en casa. Es como si los objetos quisieran ser encontrados, bromea el padre de familia. Pero existe una quinta señal que pocas personas perciben, y cuando aprendas a identificarla, sabrás que tu casa ya no es solo un hogar común, se ha convertido en un territorio sagrado. Es la señal del silencio bendito. En los momentos de mayor tensión, cuando una discusión familiar está a punto de explotar, un silencio extraño se apodera del ambiente. No es un silencio incómodo. Es como si una presencia invisible hubiera entrado en la sala y pidiera paz. En ese momento, todos los presentes sienten una inexplicable necesidad de bajar la voz, de respirar profundo, de buscar la reconciliación en lugar del enfrentamiento. Padre Pío llamaba a esto la intervención de María. Cuando la casa está verdaderamente consagrada, la Virgen María se convierte en una presencia activa en el día a día familiar. La sexta señal es aún más sutil. Comienzas a notar que las plantas de la casa se ven más bonitas y saludables, incluso sin cambios en su cuidado. Las mascotas se vuelven más tranquilas y cariñosas. Es como si toda forma de vida en la casa respondiera a la energía sagrada que se ha instalado. Pero necesitas saber cómo mantener esa energía activa. El agua no dura para siempre. Cada 3 meses debes renovar al menos 2 de los 5 recipientes, específicamente los de la entrada y del altar familiar. Estos son los puntos que más absorben energías externas y necesitan una renovación constante. Pero aquí está el secreto que casi nadie conoce. No, necesitas esperar a que llegue agosto de nuevo. Padre Pío enseñó una técnica de multiplicación del agua bendita. Si guardaste un poco del agua original de agosto, puedes usar 3 gotas de ella para consagrar agua de lluvia común recolectada en cualquier otro mes. La fórmula es simple: 3 gotas del agua de agosto original en un vaso de agua de lluvia común, acompañadas de esta oración específica. Así como Jesús multiplicó los panes y los peces, multiplica, Señor, la bendición contenida en estas aguas sagradas, que 3 gotas se conviertan en un océano de gracias para mi familia. Amén. Esta técnica fue revelada por Padre Pío a una pareja de italianos en 1966. Giuseppe y Elena Rossi estaban enfrentando una crisis financiera devastadora. La panadería familiar, que existía desde hacía 3 generaciones, estaba al borde de la quiebra. La competencia de las grandes cadenas había absorbido a la clientela. Las deudas se acumulaban. Giuseppe estaba considerando vender todo y buscar empleo como empleado. Siguieron el ritual completo en agosto de 1966. Pero en noviembre, durante una tormenta particularmente fuerte, el recipiente de la entrada de la casa se rompió accidentalmente. Giuseppe estaba desesperado. Pensó que había perdido la protección de la casa. Fue entonces cuando buscó a Padre Pío de nuevo. El santo explicó la técnica de multiplicación. Giuseppe usó las últimas 3 gotas del agua de agosto para consagrar agua de lluvia fresca. Una semana después, algo extraordinario sucedió. Un empresario francés que solo estaba de paso por la ciudad entró en la panadería de los Rossi por casualidad. Estaba buscando un tipo específico de pan italiano para un restaurante que abriría en París. Probó los panes de Elena e inmediatamente hizo un pedido de 500 unidades por semana. El contrato salvó no solo la panadería, sino que transformó un pequeño negocio local en un proveedor internacional. Giuseppe siempre decía que ese francés no entró en la panadería por casualidad. Fue atraído por la energía que emanaba del lugar. Hoy, 50 años después, la panadería Rossi es una de las más famosas de la región.
Los nietos de Giuseppe continúan la tradición y mantienen agua de agosto en el establecimiento hasta el día de hoy. Esto nos lleva a un aspecto aún más profundo de esta práctica. Cuando tu casa se magnetiza para los milagros, no solo atrae bendiciones para tu familia, se convierte en un punto de irradiación de energía positiva para toda la vecindad. Padre Pío explicaba esto usando la metáfora del faro. Una casa consagrada es como un faro espiritual. Su luz no solo ilumina a los que viven dentro, sino que guía a todos los que pasan cerca. Es por eso que las personas comienzan a llamar a tu puerta con más frecuencia. Vendedores que traen exactamente lo que necesitas. Vecinos que ofrecen ayuda inesperada. Niños que se sienten seguros jugando en el patio de tu casa. Tu casa se convierte en un imán, no solo para los milagros, sino para personas y situaciones que traen crecimiento espiritual. La señora Concepción, de un pueblo en el norte de Mindomensing, Argentina, notó esto claramente. Después de hacer el ritual, su casa se convirtió en el punto de encuentro natural de la familia extensa. Todos los domingos, sin planearlo, toda la familia aparece aquí para almorzar, cuenta sonriendo. Pero existe un protocolo especial para momentos de crisis intensa. Cuando una situación extremadamente difícil está ocurriendo en la familia, enfermedad grave, pérdida de empleo, conflictos serios, puedes hacer lo que Padre Pío llamaba renovación de emergencia. Toma un poco del agua de cada uno de los 5 puntos, mezcla todo en un solo recipiente de vidrio, agrega una pizca de sal gruesa bendecida y realiza esta oración con toda la familia reunida. Señor Jesús, que transformaste agua en vino en las bodas de Caná, transforma nuestra aflicción en esperanza, nuestro miedo en fe, nuestro dolor en crecimiento. Que esta agua sea sello de tu presencia constante en nuestro hogar, que ninguna fuerza del mal nos separe de tu amor. Amén. Después de esta oración, cada miembro de la familia debe beber un sorbo del agua. El resto debe colocarse de vuelta en el altar familiar. Esta técnica de emergencia fue utilizada por la familia Mendoza en México en 2003. El hijo menor, de apenas 8 años, había sido diagnosticado con leucemia. Los médicos le daban solo un 30% de posibilidades de sobrevivir. Una sentencia de muerte para la familia Rossi, un golpe devastador. La familia Rossi ya practicaba el ritual del agua bendita de agosto desde hacía 2 años, pero cuando recibieron el diagnóstico, hicieron la renovación de emergencia, exactamente como el Padre Pío había enseñado. 3 días después, los exámenes mostraron una mejoría inexplicable, imposible. En 6 meses, el niño estaba completamente curado. Los médicos lo llamaron remisión espontánea. La familia Rossi lo llamó un milagro, obra del Padre Pío. Hoy, ese niño es un joven de 28 años, un médico. Se especializó en oncología pediátrica. Dedica su carrera a tratar niños con la misma enfermedad que casi se lo lleva. ¿Coincidencia? El Padre Pío diría que no existen las coincidencias cuando la fe mueve montañas, pero no todos son milagros espectaculares. De hecho, la mayoría de los milagros que ocurren en casas magnetizadas son pequeños, cotidianos, casi imperceptibles. Es la factura de la luz que llega más baja sin ninguna explicación aparente. Es el vecino que ofrece ayuda justo cuando más la necesitas. Es la niña que deja de tener pesadillas sin razón aparente. Es el teléfono que suena ofreciendo un trabajo justo el día que se acabó el dinero. Es el mecánico que encuentra el problema del coche más rápido de lo esperado y cobra menos del presupuesto. Son los pequeños milagros que transforman una casa común en un hogar verdaderamente bendecido. Ahora, puede que se esté preguntando, ¿y si no puedo recoger agua de lluvia bendecida de agosto?
¿Y si pierdo el plazo? El Padre Pío previó esta duda. Sabía que no todos tendrían acceso a la información en el momento adecuado. Por eso, estableció lo que él llamaba el rescate de la gracia perdida. Si se perdió agosto de este año, puede usar una técnica especial en diciembre, el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción. Coloque un recipiente de vidrio afuera de la casa durante toda la noche. No necesita llover. El rocío de la madrugada del 8 al 9 de diciembre lleva una energía de renovación casi tan poderosa como el agua bendita de agosto. La diferencia es que deberá hacer un ayuno de 24 horas antes de colocar esa agua en los 5 puntos. Y la oración de consagración debe repetirse 9 veces, no 3. Es un proceso más intenso, pero igualmente eficaz. Doña Lourdes, de Portugal, hizo esto en diciembre de 2018, cuando perdió el período de agosto por estar de viaje. Ella cuenta que el resultado fue incluso más fuerte de lo que esperaba. Fue como si la Virgen María quisiera compensar mi espera con una bendición aún mayor. Relata: pero hay algo aún más profundo en esta práctica, algo que el Padre Pío reveló solo en sus últimas semanas de vida. El agua bendita de agosto no trabaja sola. Despierta una capacidad que ya existe dentro de cada familia, la capacidad de ser un canal de bendiciones para otros. Cuando su casa está verdaderamente magnetizada, comienza a percibir que tiene un papel que cumplir. Tal vez sea acoger a alguien que está pasando por dificultades. Tal vez sea compartir alimentos con quien tiene hambre. Tal vez sea simplemente ser un oído compasivo para quien necesita desahogarse. La casa bendecida no es un fin en sí misma. Es el comienzo de una misión. El Padre Pío solía decir: Dios no bendice una casa para que sea un cofre de gracias. La bendice para que sea una fuente que nunca se seca. Cuando usted entiende esto, la práctica del agua bendita de agosto se convierte en mucho más que un ritual. Se convierte en un estilo de vida. Deja de solo pedir milagros y comienza a ser parte de los milagros que ocurren en la vida de otras personas. La familia Hernández, de un pequeño pueblo en México, experimentó esto de manera impactante. Después de magnetizar la casa, comenzaron a recibir visitas inesperadas de personas que necesitaban ayuda. Una vecina que estaba pasando por una depresión comenzó a aparecer para conversar. Un joven del pueblo que estaba involucrado con las drogas pidió ayuda para alejarse del vicio. Nuestra casa se convirtió en un punto de auxilio espiritual de la comunidad, cuenta doña Elena, la madre de la familia. Y aquí está lo más hermoso de todo. Cuanto más dona de esa energía bendecida, más se multiplica en su propia casa. Es la ley espiritual de la abundancia. Cuanto más comparte, más recibe. Familias que siguen esta práctica durante años relatan que sus hogares se han convertido en puntos de peregrinación informal. Las personas aparecen por casualidad, en los momentos en que más necesitan apoyo. Es como si la casa desarrollara una inteligencia propia para atraer a quienes necesitan ser ayudados. También existe una dimensión profética en esta práctica. El Padre Pío decía que las casas magnetizadas con agua bendita de agosto serían refugios en tiempos difíciles. Preveía que llegaría un tiempo en que el mundo pasaría por grandes perturbaciones, y que las familias que mantuvieran sus casas consagradas estarían protegidas y se convertirían en puntos de luz en medio de la oscuridad. Cuando el mundo esté confundido, las personas buscarán casas donde sientan paz y encontrarán las que fueron preparadas con agua del cielo, profetizó. Tal vez estemos viviendo exactamente ese tiempo que el Padre Pío previó. Ahora, ¿entiende por qué el Padre Pío guardó este secreto durante tanto tiempo? No es solo una técnica de protección, es un llamado a la santidad cotidiana. Cuando coloca esa primera gota de agua bendita de agosto en la entrada de su casa,
No solo está pidiendo protección, está diciendo sí a una invitación divina para transformar su hogar en una extensión del reino de los cielos. Y tal vez, solo tal vez, sea exactamente eso lo que su casa ha estado esperando para convertirse en lo que siempre estuvo destinada a ser. Un lugar donde lo sagrado y lo cotidiano se encuentran, donde los milagros no son la excepción, sino la regla, donde cada miembro de la familia aprende que es amado infinitamente por Dios. Aquella lluvia que caerá en agosto no es solo agua que desciende del cielo, es María extendiendo sus manos para bendecir su hogar. Es el Padre Pío susurrando oraciones de protección sobre su familia. Es Jesús invitándolo a experimentar lo que significa tener el cielo como vecino de casa. La pregunta no es si esto funciona. La pregunta es, ¿está listo para descubrir en qué se puede convertir su casa cuando es tocada por lo sagrado? Porque una vez que experimenta vivir en territorio bendecido, nunca más querrá volver a vivir de otra manera. Y cuando agosto llegue de nuevo y vea esas primeras gotas cayendo del cielo, sabrá que no es solo lluvia. Es una invitación del cielo para que su casa se parezca un poco más al paraíso en la tierra.